La República Argentina, ubicada en el extremo sur de Latinoamérica, tiene, sin contar sus tierras antárticas, casi 2.800.000 kilómetros cuadrados, 9 veces la superficie de Italia. Solo tiene 25 millones de habitantes, la mitad que Francia, un país 5 veces más pequeño. La mayoría desciende de europeos, principalmente hijos y nietos de italianos y españoles. La mitad de su población no supera los 25 años. Tiene los 4 climas, como muchos otros países, pero como pocos, posee una pampa dilatada y rica, un mar de pastos naturales donde el ganado se cría solo, campo afuera, sin necesidad de galpones ni techos. Solo 1 de 4 argentinos vive en el campo, pero allí se crían 50 millones de vacunos y otros 50 de lanares. Sus cosechas de trigo y maíz figuran entre las más importantes del mundo. Exporta fundamentalmente carnes y cereales, y ahora también productos industriales. Desde 1943, el Producto Bruto de su industria es superior al agropecuario. Su producción automotriz es la 12ª del mundo. 1 de cada 5 familias tiene automóvil. Buenos Aires, su capital, está entre las 10 ciudades más importantes del mundo. Sus casi 8 millones de habitantes se aproximan a la población de París. Su porcentaje de analfabetismo figura entre los más bajos del mundo. La educación es obligatoria y gratuita hasta los 14 años. Funcionan en todo el país más de 2 millones de televisores y circulan casi 2.000 diarios. Argentina tiene más médicos por habitante que Estados Unidos. La expectativa de vida al nacer es de 64 años, la misma que en Alemania. Pero lo más importante de un país no puede medirse en cifras. Lo más importante es su voluntad de nación independiente. La historia que vamos a narrar es la crónica de su lucha por la libertad y la justicia.
Libertad y justicia. Paz y pan. Para los pobres del mundo, América es eso. Libertad y justicia. Argentina es paz y pan. De todo el mundo vienen a buscarlas. Aquí las vacas son gordas. El país también. Argentina vende carne y cereales. Compra todo lo demás. Vende el cuero. Compra los zapatos. No hay chimeneas. Solo estancias. No hay caballos de fuerza. Pero sí toros de exposición. Del puerto salen barcos con trigo y baby beef. Al puerto llegan barcos con mármoles de Carrara y sombreros de París. Y también barcos cargados de inmigrantes. Inmigrantes que viajan en tercera porque no hay cuarta. Hablan en gringo, pero quieren lo mismo que el gaucho Martín Fierro. Pan y libertad. Vienen de las rías de Galicia, de las duras aldeas de Sicilia y de Calabria, de las costas de Dalmacia. Vienen en pos de una aventura que tiene delante una esperanza y detrás una tristeza. Allá lejos quedan sus padres, sus abuelos, sus enfermos. Y las navidades en la nieve, y los cuentos de invierno en sus hogares. Llegan con sus bultitos de ropa, con sus pobres baúles. Pan y paz. Eso esperan. El país es una hermosa vidriera, pero ellos están del lado de afuera. Para los que están del lado de adentro, es la Belle Époque. Así en francés. Todo viene de Europa, hasta las palabras. Argentina es el granero del mundo, pero en el granero no pueden vivir muchas personas. Y el país crece. Crece con cada barco que llega, con cada argentino que ama. Muchos no comprenden que del otro lado de la vidriera también está la Argentina. Creen que Dios es criollo y estanciero. Los inmigrantes que fueron la ilusión son también la desilusión. La esperanza, pero también el resentimiento. Rencor de gauchos desplazados por esos gringos. Recelos de señores contra plebeyos. De criollos contra extranjeros. Entre esos extranjeros hay sindicalistas y anarquistas, sin más bandera que la internacional, que lanzan sus gritos de rebeldía y amargura. Su protesta es negra como el extremismo, roja como la sangre que se derrama los 1 de mayo. Pero el temporal no solo viene de las izquierdas y de los extranjeros. La protesta decisiva viene de los argentinos. Su partido se llama Unión Cívica Radical. Su caudillo, Hipólito Yrigoyen. Su gran magnetismo personal lo convierte en el líder de las nuevas clases. Negándose a participar en las farsas electorales, obliga a los conservadores a ceder. A esos hombres que, pese a todas sus fallas, habían hecho un país, que habían levantado pueblos enteros, que construyeron escuelas por todas partes, que trazaron caminos y ferrocarriles. Es un conservador, el presidente Roque Sáenz Peña, quien tiene el coraje y la visión histórica de dictar en 1912 la ley del voto secreto y universal, aun sabiendo que ella iba a traer
lo que en definitiva trajo el triunfo de las masas populares. La Argentina nunca más sería la misma. La nueva Argentina toma forma política. Irigoyen es el primer presidente elegido libremente por todos los argentinos que quieren votar. En 1916, junto a Irigoyen, la clase media entra en la Casa de Gobierno. Los argentinos sin fortuna, los hijos de inmigrantes, no solo pueden hacerse la América, sino también llegar a diputados, a ministros, a presidentes. La Primera Guerra Mundial favorece la industrialización argentina. Los barcos salen cargados para Europa, pero vuelven vacíos. La Belle Époque es muerta por un obús. No hay donde comprar nada. Hay que hacerlo todo. Irigoyen decreta la jornada de 8 horas. La jubilación de los ferroviarios y otros gremios. Reprime los abusos en los alquileres. Es mucho, pero no suficiente. En Argentina, como en muchos otros países, repercuten los ecos de la Revolución Rusa, agitando el ambiente social. Las huelgas son contagiosas. El crecimiento hace más dura que nunca la batalla de los salarios y la justicia. El enfrentamiento entre las clases privilegiadas y los trabajadores se acentúa. Argentina y el mundo viven horas de convulsiones políticas y sociales. Para la clase terrateniente, Irigoyen es la chusma. Para el proletariado anarquista y socialista, un burgués. Así, en medio de grandes contradicciones, Irigoyen termina su primera presidencia. En 1922, entrega el gobierno a su sucesor, Marcelo T. de Alvear. Encumbrado por el mismo partido, la Unión Cívica Radical, Alvear gobierna durante un periodo de gran bonanza económica. El mundo, cicatrizadas ya las heridas de la Primera Guerra, entra en una era de gran prosperidad. El derroche y la euforia tiñen toda la época que se conocerá luego como los años locos. En 1928, Irigoyen, nuevamente elegido por el pueblo, retorna a la Casa de Gobierno, esta vez doblando en votos al contubernio. Al año siguiente, la crisis mundial pone al desnudo las fallas del sistema que creara tanta riqueza y confianza. Argentina sufre las consecuencias. Sus carnes y granos no encuentran comprador. Argentina forma parte de las naciones débiles, las productoras de materias primas. Todavía no se llaman subdesarrolladas. Pero el caudillo está viejo para enfrentar la crisis. Está viejo y se queda solo. Él, que fuera bandera de mayorías. El pueblo también se queda solo. La libertad no basta. Hace falta la justicia y se pierde todo. Y así llega la hora de la espada. Algunos civiles reclaman la intervención militar. La mayoría del ejército es legalista, pero cuando una minoría sale, nadie se opone. Irigoyen no quiere sangre y se entrega sin pelear. Y sin pelear, los soldados entran en la Casa de Gobierno. La revolución de 1930 corta de un tajo la aparente incapacidad de la democracia para solucionar la crisis económica. Y viene el revanchismo. La casa de Irigoyen es saqueada. Hay vencedores y vencidos.
El jefe revolucionario, general Uriburu, no sospecha que a sus espaldas se prepara algo muy distinto de lo que él y muchos militares habían planeado. El fraude vuelve a instalarse, igual que antes, y el general Justo asume la presidencia. Pero el fraude ya no engaña a nadie. Los funerales de Irigoyen son una afrenta al régimen. El dolor del pueblo, el silencio de miles de hombres y mujeres en las calles de Buenos Aires, el luto de millones de argentinos a lo largo de todo el país, se simboliza en la actitud de la multitud, que arrebata de la carroza fúnebre el féretro de Irigoyen y lo lleva en hombros, atravesando la ciudad hasta su sepultura. Los pañuelos blancos que se agitan como despidiendo al amigo muestran que con él muere un auténtico líder, un criollo que supo comprender lo que habían venido a buscar aquellos hombres y mujeres de los barcos de la esperanza. Los viejos esquemas vuelven, y las galeras también. Vuelven los esquemas que hicieron la grandeza agrícola y ganadera del país, pero que no entienden las nuevas exigencias de la hora. Otra vez se vuelve a depender del imperio inglés. Otra vez Argentina es la granja, Inglaterra la fábrica. En el Parlamento británico se dice que Argentina es la perla de la corona. Por la fuerza se quiere volver al país de las vacas. Las huelgas son reprimidas sin piedad. La desocupación permite mantener los salarios bajos y ahogar las protestas con el hambre. Las ollas populares son el resultado. El pueblo desunido, sin líderes aglutinantes, enfrenta anárquicamente al sistema. Por un lado, las corrientes nacionalistas, que desfilan con el brazo en alto para reclamar por la patria entregada. Por el otro, las corrientes obreras, que desfilan con el puño en alto pidiendo justicia. Patria y pueblo parecen cosas distintas. El gobierno alienta esta inútil división. Los argentinos se hacen pro-nazis o pro-comunistas, sin tener en realidad nada de nazis ni de comunistas. Todos quieren patria y pueblo. La síntesis. Pero así como la Primera Guerra Mundial liquidó la Belle Époque, la Segunda termina con las potencias coloniales europeas. Argentina deja de pertenecer a un imperio ya inexistente. Pero aquí el gobierno no se da cuenta del cambio. En la Cámara de Comercio británica se siguen proclamando candidatos. Y así los gobiernos se suceden. Y los errores también. Pero los errores no vienen solos. El país es empujado a buscar soluciones. Cualquier solución, aunque no sea la ideal. El ejército decide terminar con esta situación. Los revolucionarios, al revés que en 1930, son mayoría. Pero a pesar de eso, no pueden evitarse algunos enfrentamientos armados. La violencia no es solo de militares. Mucha gente se vuelca en las calles. El incendio de los transportes ingleses es un símbolo de lo que la mayoría del pueblo quiere: eliminar la dependencia económica colonial.
La del 4 de junio de 1943 es una revolución popular. El ejército busca reencontrarse con el pueblo. Los soldados son aclamados como libertadores. Con la revolución muere toda una época y comienza otra distinta. El balcón de la Casa de Gobierno se decide a mirar al pueblo. Poco después, una catástrofe sacude al país. La tierra tiembla y una ciudad, San Juan, queda destruida. $7.000 muertos piden sepultura y decenas de miles de sobrevivientes lo exigen todo: ropa, sangre, alimentos, techos. Hay que actuar y rápido. San Juan es una consigna de solidaridad. El pueblo entero se moviliza en su ayuda. Y un nombre empieza a hacerse popular: el del hombre que dirige la colecta para reconstruir San Juan. Juan Domingo Perón. Coronel de infantería, 47 años, viudo, sin hijos, ex agregado militar en la Italia de Mussolini, estudioso de la historia y la conducción de hombres. Se convierte, de golpe, en político de palabra convincente y sonrisa contagiosa. Su ascenso es fulminante. De un plano secundario en la revolución, salta a la popularidad. Un solo año le basta para alcanzar todas las jerarquías, menos una. Primero, crea la Secretaría de Trabajo y Previsión, destinada a convertirse en la mayor fuerza de apoyo del movimiento revolucionario y del propio Perón. Luego, jura como ministro de guerra. Poco tiempo después, como vicepresidente, reteniendo todos los cargos. Su figura cobra una importancia política cada vez mayor. La revolución, dispuesta a escuchar los pedidos de los más necesitados, comienza a reemplazar los antiguos conventillos con nuevas barriadas obreras. Pero allí no para, también va al interior. Por primera vez, parece que el país no termina en Buenos Aires. El peón de campo, el gran olvidado, consigue ahora su estatuto. Es un ser humano, no un paria. Mientras tanto, y debido a la guerra, el país se industrializa rápidamente. Llegados en su mayoría del interior, los obreros crean, con su necesidad de vivienda, ese enorme cordón que bordea la capital llamado el Gran Buenos Aires. Pero Argentina está dividida, hasta por su posición frente a la guerra mundial. Los festejos por la liberación de París sirven a muchos para expresar la oposición a un gobierno neutral hasta último momento. Los estudiantes son la punta de lanza de las corrientes liberales. Cuando el gobierno de la revolución
expulsa a los profesores opositores, los estudiantes toman las universidades, piden libertad. Los trabajadores piden justicia. Una vez más, parece que estos dos grandes principios fuesen inconciliables. Una figura va a sumarse significativamente a esta discordia. El embajador Braden de los Estados Unidos se convierte en Argentina en bandera de la oposición. Perón recoge el desafío. Su propuesta, seguro del rechazo nacionalista a toda sospecha de imposición extranjera, es Braden o Perón. Como respuesta, la oposición organiza la Marcha de la Libertad, en la que desfilan casi 1 millón de personas. Cantan la Marsellesa como símbolo contra lo que llaman dictadura. Los dirigentes opositores marchan codo a codo. Es el paseo inaugural de la Unión Democrática. Políticos de distintos partidos tienen algo en común: el rechazo a Perón. El liberal exige que el gobierno pase a la Corte Suprema. Perón es enviado prisionero a la isla de Martín García, como antes Irigoyen. Pero su prisión dura poco. Así como los llamados cabecitas negras. Son los hijos, los nietos de los que habían luchado por la libertad del país. La montaña alimenta mi voz, como el río que corre hacia el mar. Alma mía, fugitiva, golondrina de mi corazón. Busco al fondo de la calle un cerro, pero encuentro el cielo y nada más. Son los que han venido desde el fondo de sus provincias pobres para convertirse en peones industriales de la gran ciudad. Nostalgiosa llevo el alma por las calles de la ciudad. Junto a campo mi silbido largo, suspirando zambas de verdad. Con sus ataditos de ropa, con sus chiquilines y sus mujeres, habían venido también buscando libertad y justicia. Ese día, 17 de octubre de 1945, llegan a Plaza de Mayo, por centenares de miles, para pedir por el hombre que les había hecho sentir por primera vez que ellos también eran parte del país. Pero también la oposición cantaba el himno, tal como en esta manifestación realizada en esos días en la Plaza del Congreso. Poco a poco, el tiempo de la revolución va terminando. Las Fuerzas Armadas, decididas a entregar el gobierno a quien el pueblo elija, convocan elecciones. El coronel no tiene partido, pero sí partidarios, con dirigentes disidentes del radicalismo y socialismo, y sobre todo con líderes sindicales, crea el Partido Laborista y enarbora las banderas tomadas a Irigoyen. La Unión Democrática, en cambio, es un conglomerado de partidos donde la unidad solo está dada por la oposición a Perón. La derecha, el centro y la izquierda hablan el mismo lenguaje.
El eslogan del Partido Laborista es rotundo: una nueva conciencia en marcha. La libertad es el símbolo de la oposición, pero es también la señal de la división. El eslogan de justicia se enfrenta al de libertad. Perón habla de justicia social. El radical Tamborini, candidato a presidente por la Unión Democrática, habla de libertad. La composición social de los bandos en pugna es aparentemente distinta, pero también hay obreros en la Unión Democrática, junto a estudiantes y amplios sectores de la clase media. Es un enfrentamiento falso, pero Argentina parece partida en dos mitades que hablan sin oírse. Los trabajadores reciben del gobierno una ayuda inesperada, o simplemente justa: el aguinaldo, el sueldo número 13. Los patrones rechazan la nueva conquista social y bajan las persianas en señal de protesta. Nuevamente, una parte de la Argentina enfrenta a la otra. Ese enfrentamiento va a agudizarse más y más durante la campaña electoral, la más disputada que conoció el país. Y así, el 24 de febrero de 1946, se llega a las urnas. Las elecciones dan su veredicto. El pueblo elige a Perón. Las cifras muestran la verdad. Hay casi tantos argentinos de uno como de otro lado, pese a la tremenda división que se plantea. Apenas 300.000 votos de diferencia convierten al coronel en presidente. Los vencedores ponen en primer plano a uno de los principales protagonistas del triunfo: María Eva Duarte, 24 años, actriz de cine y radioteatro, segunda esposa de un hombre que la dobla en edad. María Eva Duarte de Perón, duramente atacada por la oposición, ahora sonríe abiertamente. Una vez incorporada la savia vivificante del pueblo, las armas de nuestro ejército vuelven a los cuarteles con la gloria de haber contribuido a implantar la justicia social, establecido las bases de la recuperación nacional que todos anhelamos, afirmado el intangible principio de nuestra soberanía y restablecido definitivamente el pleno ejercicio de la libertad para cuantos sientan el honor de habitar suelo argentino. Las primeras palabras de Perón, presidente, hablan de justicia social y también de libertad. Mientras medio país que no cree en ellas se encierra en sus casas, la otra mitad vuelca en las calles su alegría. El obrero, el empleado, el descamisado, el cabecita negra, entra en la casa de gobierno. El país tiene los medios materiales para la gran tarea. La demanda de sus productos agropecuarios durante la Segunda Guerra Mundial le han dejado enormes reservas en oro y divisas. Además, su naciente industria toma nuevo impulso. Hay dos maneras de cambiar el país. Una, atacando las causas, creando la industria pesada, tecnificando el campo, abriendo caminos, desarrollando las fuentes de energía. Otra,
actuando sobre los efectos, construyendo barrios para reemplazar los conventillos en que se hacinan los obreros en las ciudades y las chozas en que se amontonan los peones del campo. Perón elige la última. A lo largo de todo el país, construye colonias de vacaciones, escuelas, viviendas obreras, aeródromos. Las obras son su cartel. Su lema es: mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. El primer plan quinquenal obra 18 millones de pesos, con el dólar a 4 pesos. Como Irigoyen, desarrolla la industria liviana, pero no da las bases para la industria pesada. Se fabrican más heladeras, más radios, más lavarropas, pero al mismo tiempo, el país compromete sus divisas para comprar, afuera, materias primas y energía que tiene dormidas en su propio suelo. El trabajador se siente ahora protagonista de su país. El 1 de mayo deja de ser una jornada de lucha para convertirse en un día de fiesta. Hoy es la fiesta del trabajo, unidos por el amor de Dios, al pie de la bandera sacrosanta, podemos defenderla con honor. Los trabajadores, que durante años solo tuvieron obligaciones, ahora ven desfilar sus derechos. Y esos derechos no se quedan en el papel, ni son simples carrozas alegóricas. El gobierno hace cumplir la legislación social y amplía la protección a sectores antes totalmente desposeídos. El Estado toma decididamente partido por los más débiles. Hacia el sol, cumpliendo los deberes argentinos, vendemos los derechos y el amor. Las banderas rojas ya no se ven. Las tapa una luz de banderas argentinas. El símbolo de la bandera se extiende a la economía. Todo se nacionaliza siguiendo el camino iniciado por la Revolución del 43, al nacionalizar los depósitos del Banco Central y la compañía de gas. La culminación de esa política es la compra de los ferrocarriles. Muchos creen que es un acto imprescindible de soberanía. Otros, que es el peor negocio que puede hacer el país al gastar dinero en algo que ya tiene. Muchos piensan que así como los ingleses habían trazado las vías para una estructura colonial, los argentinos las modificarían para que sirvan a la integración económica del país. El 1 de marzo de 1948, Perón convoca al pueblo a una manifestación en la Plaza del Retiro para celebrar la compra de los ferrocarriles. Operado de urgencia de apendicitis por la mañana, no puede estar presente en el acto. A pesar de ello, el pueblo esa noche oye su voz grabada. Buenas noches a todos. Yo les pido solamente que festejen esto que nos ha costado mucho y que estén esta noche muy alegres y muy felices. Hasta pronto. Los
ferrocarriles se compran, pero el trazado de las vías no se cambia. Las causas siguen sin atacarse. Perón aumenta los salarios reales de los trabajadores en un 30%, pero como las causas no son atacadas, con el tiempo, la carestía de la vida se iba a devorar esa mejora. Para mantener el nivel de salarios, nuevamente se actúa sobre los efectos y con medidas policiales de control de precios se busca frenar la inflación. Mientras tanto, en otras tierras, el conflicto internacional se ahonda y el mundo se divide en dos mitades aparentemente inconciliables. El tercer mundo no estaba inventado cuando, desde Buenos Aires, se propone una tercera posición. La labor para lograr la paz interior debe consistir en la anulación de los extremismos capitalistas y totalitarios, sean estos de derecha o de izquierda. La labor para lograr la paz internacional debe realizarse sobre la base del abandono de ideologías antagónicas y la creación de una conciencia mundial de que el hombre está sobre los sistemas y las ideologías, no siendo por ello aceptable que se destruya la humanidad en holocausto de hegemonías de derecha o de izquierda. Perón hace desde Buenos Aires un diagnóstico ideológico, pero en realidad los países estaban y siguen divididos en dos grupos fundamentales: países industriales y países productores de materia prima. Países ricos y países pobres. Mientras el mundo sigue convulsionado, aquí el pueblo se vuelca a los deportes. El deporte ha sido en todas las épocas una pasión argentina, pero nunca como durante el peronismo fue alentado de manera tan absoluta. La dedicatoria de triunfos se convierte en una manía obsesiva. También los éxitos deportivos son carteles. En estos años, el feminismo alcanza su apogeo en todo el mundo. La Argentina no es una excepción. Sus mujeres exigen igualdad de derechos cívicos. El gobierno se los concede. Día a día, el personalismo se acentúa. El laborismo ya se llama Partido Peronista. Es evidente que su único líder es Perón, pero la Constitución argentina no permite la reelección presidencial. El gobierno propone entonces su reforma. Entiende que 6 años son pocos para instaurar la justicia social. Los antiperonistas piensan que 12 años son demasiados para vivir sin plena libertad. Una vez más, Argentina queda enfrentada. Las elecciones convocadas para la reforma constitucional terminan con el triunfo del peronismo, y por mucho mayor margen que en 1946. Perón alcanza su apogeo, asegurada su reelección por la nueva Constitución y aumentado su caudal político
con el voto femenino, espera con tranquilidad el fin de su primera presidencia, sabiendo que la nueva elección sería un plebiscito. Así sucede. El 11 de noviembre de 1951 gana en todas partes. En la capital federal, donde pierde el padrón masculino, las mujeres permiten su triunfo. Perón dirá más tarde: gané la primera elección con los hombres, la segunda con las mujeres, la tercera la ganaré con los niños. Más de 2 millones de votos de ventaja son mayoría abrumadora. Un signo: el candidato a vicepresidente es Hortensio Quijano, pero en las boletas oficialistas está, al lado del retrato de Perón, el de Eva Perón. Ese retrato ya había comenzado a ser el emblema de la veneración de medio país, pero también uno de los símbolos de su división. Y observar y hacer observar fielmente la Constitución Nacional. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. El apogeo de Perón coincide con el de su mujer. La historia los había reunido 8 años antes, cuando el terremoto de San Juan. De su encuentro, Eva dijo después: en aquel momento sentí que su grito y su camino eran mi propio grito y mi propio camino. Me puse a su lado. Por muy lejos que haya que ir en el sacrificio, no dejaré de estar a su lado hasta desfallecer. Y su camino la llevará de ser la quinta hija de un hogar humilde en la provincia de Buenos Aires, de perder el padre a los 7 años, de vivir en pobres pensiones de la capital, de oscura actriz de cine y radioteatro, hasta recibir honores de reina en Europa. En España, durante 2 semanas, es aclamada por el pueblo. El caudillo la condecora con la mayor distinción de su país, la Orden de Isabel la Católica. En Italia es recibida por el primer ministro De Gasperi y también por el Papa Pío XII en audiencia privada. En Francia recibe similares honores del primer ministro Georges Bidault. Cancela el viaje a Inglaterra porque dice que los reyes tienen demasiadas pretensiones. Vuelve triunfante. Se fue como la mujer del presidente.
a su regreso, era María Eva Duarte de Perón. Así se puede leer en los primeros carteles que dan forma a un nuevo estilo de beneficencia pública. Perón había terminado con la antigua sociedad de beneficencia. La Fundación María Eva Duarte de Perón tendrá en adelante el monopolio de la asistencia social y será el único timbre que podrán tocar los necesitados. Nunca se repartieron tantos juguetes, tanto pan dulce, tantas ropas, ni tantos retratos. María Eva Duarte de Perón. Para sus descamisados es Evita, una compañera, alguien igual a ellos, que había llegado a la gloria. María Eva Duarte. Para los antiperonistas, alarmados al ver que en las escuelas enseñan a leer a sus hijos con un libro que ella había escrito, es el símbolo del resentimiento y el odio de clases que divide al país. María Eva Duarte de Perón es Evita para quienes por primera vez reciben algo de un Estado que nunca les había dado nada. María Eva Duarte es para otros el símbolo de una caridad usada para fines políticos. Eva Perón es para muchos la encarnación de las mayores virtudes del peronismo. Para muchos otros, la síntesis de sus peores defectos. La división se ahondará aún más cuando el 22 de agosto de 1951, en el Cabildo Abierto del Justicialismo, es propuesta para la vicepresidencia. Eva Perón alcanza el mayor poder político que tuvo mujer alguna en la historia argentina y con muy pocos paralelos en el mundo. La Confederación General del Trabajo propone como fórmula presidencial Juan Perón, Eva Perón. Pero las presiones contra su candidatura son muy fuertes. El odio que en muchos su figura despierta es profundo. Ella, en sus discursos, constantemente echa leña en la hoguera. Y saben que la oligarquía, que los mediocres, que los vendepatrias todavía no están derrotados, que de sus guaridas asquerosas atentan contra el pueblo y contra la nacionalidad. Las presiones dentro y fuera del oficialismo la llevan a renunciar. El día 30 dice por radio: Compañeros, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico Cabildo Abierto del 22 de agosto. Ya en aquella misma tarde maravillosa, que nunca olvidarán ni mis ojos ni mi corazón, yo advertí que no debía cambiar mi puesto de lucha en el movimiento peronista por ningún otro puesto. Pocos días después, la celebración ya casi rutinaria del 17 de octubre se transforma en una imponente manifestación en su homenaje, mientras que un rumor, el de su enfermedad, va creciendo.
yo hago público mi gratitud y mi profundo agradecimiento a esa mujer incomparable de todas las horas. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Al poco tiempo, su enfermedad no puede ser más ocultada. Desde el hospital donde está internada, dice por radio: tenía 32 años. Había dicho: el amor no es, según la lección que yo aprendí, ni sentimentalería romántica, ni pretexto literario. El amor es darse, es dar la propia vida. Durante 2 semanas, centenares de miles de hombres y mujeres esperan pacientemente de día y de noche, bajo el sol y la lluvia, para poder acercarse al rostro de Evita. De la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde había tenido su despacho y donde fue primero velada, el féretro es trasladado al Congreso Nacional para recibir los honores de presidente en ejercicio que el gobierno decretó en su homenaje.
Desde el Congreso, sus restos son trasladados a la Confederación General del Trabajo para aguardar allí el monumento que se levantaría en su memoria. En los últimos tiempos, el presidente no quiere escuchar más que elogios. Un cordón de incondicionales le nubla el horizonte, haciéndole ver todo color de rosa. Hasta los días lindos son días peronistas. Faltan avenidas para cambiarles el nombre, y hasta las provincias y capitales de provincia se llaman Presidente Perón y Eva Perón. Lo mismo que estaciones, hospitales, escuelas, gasoductos. El país sufre un monólogo. La radio y la prensa son un monopolio oficialista. Es una sucesión interminable de actos, homenajes, discursos, estatuas. La prensa no oficialista tiene que refugiarse en la clandestinidad. No estar de acuerdo con Perón es automáticamente ser un enemigo de la patria. Para muchos esto es inaguantable. Para algunos hasta el terrorismo se justifica. Y son argentinos los que ponen en plena Plaza de Mayo, el 1 de mayo de 1953, bombas que explotan entre la multitud, entre argentinos. El odio desencadena más odio. Ese mismo día son quemados el Jockey Club y las sedes de los partidos políticos opositores. Un 1 de mayo vuelve a convertirse en drama. Un 1 de mayo los argentinos dejan de ser argentinos para convertirse irreconciliablemente en peronistas y antiperonistas. El propio presidente de los argentinos había dicho: para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. En realidad, el enfrentamiento ya había empezado a manifestarse violentamente tiempo antes, el 28 de septiembre de 1951. El golpe militar que debía estallar ese día fue sofocado. Perón, en el acto con que se festeja la derrota del movimiento revolucionario, no comprende la importancia del mismo, pues este, pese a fracasar, sembró una semilla de división entre las Fuerzas Armadas. Compañeros, nosotros, los soldados, sabemos que nuestro oficio es uno solo: morir por nuestro honor. Y el militar que no sabe morir por su honor no es digno de ser militar ni de ser ciudadano argentino. Por eso, compañeros, desde este balcón y desde esta plaza de los grandes hechos nacionales,
Damos gracias en nombre de la República a esos nobles soldados que hoy pusieron su pecho en la defensa contra los traidores y contra los vendepatrias. En busca de otra salida, Perón ofrece su renuncia, pero el aparato oficialista que lo sostiene organiza una nueva manifestación para que deponga su actitud. El 31 de agosto de 1955, Perón, en esta misma Plaza de Mayo que tanto dolor presenció, en lugar de llamar a la paz, pronuncia frases que ahondan aún más el abismo. Con las mismas palabras del 45. A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los de ellos. Y eso lo hemos de conseguir persuadiendo y si no a palos. Veremos si con esta demostración nuestros adversarios y nuestros enemigos comprenden. Si no lo hacen, ¡pobre de ellos! Dos semanas después, los hechos contestan a las palabras. Tropas del ejército y la aeronáutica se sublevan en el centro del país, en la provincia de Córdoba. A ellos se suman grupos civiles y unidades militares de otras provincias. Buenos Aires, lejana de los focos de lucha, parece, sin embargo, una ciudad ocupada. Su población vive pendiente de los comunicados radiales de ambos bandos. Base naval de Puerto Belgrano. Argentinos. Hermanada estrechamente con fuerzas del ejército y la aeronáutica, la Marina de Guerra en pleno se ha alzado en armas, desconociendo los hombres que dicen gobernar el país. La escuadra de mar se encuentra fondeada en Puerto Madryn y es totalmente leal a la Constitución. Se informa al país que la flota de mar se halla en pie de guerra. Reina completa tranquilidad en el país, con excepción de los reducidos centros en los que aún resisten los insurrectos. Compútese para Córdoba, Mendoza, para todo el país, para toda América. ¡Viva la libertad! La flota de mar, en rebeldía, cañonea los depósitos de combustible del puerto de Mar del Plata y luego pone rumbo a Buenos Aires, a la que amenaza bombardear si el gobierno no se rinde. Perón abandona el gobierno y se exilia en Paraguay. Mientras una mitad del pueblo vacía las calles de tristeza, la otra mitad, tantos años callada, las llena de alegría. La revolución, encabezada por el general Eduardo Lonardi y el contraalmirante Isaac Francisco Rojas, llega en triunfo a la capital.
Para la mitad triunfante vuelve la libertad, pero para algunos triunfo significa revancha. Junto con los símbolos del régimen caído, se queman frazadas. Se queman porque dicen Fundación María Eva Duarte de Perón. Se queman a pesar de que el líder de los triunfadores, General Lonardi, investido presidente de la República, dirigiéndose al pueblo reunido en Plaza de Mayo para festejar la victoria de la revolución, proclama: porque en esta revolución no habrá ni vencedores ni vencidos. Esta ha sido la historia de un pueblo. Una historia que puede repetirse mientras existan quienes no comprendan que nada se puede sostener sin libertad para todos. Que también puede repetirse mientras existan quienes no comprendan que libertad para morirse de hambre no es libertad. Que la libertad no basta por sí sola, que hace falta también la justicia para todos.